reyes, el que los precedía era Dios mismo, el Espíritu de Dios, ¿ok? Por eso es que lo más correcto es entender ese pasaje como que Dios está en la reunión de los dioses, el Eterno está en la reunión de los ¿qué? De los jueces. Ahora bien, también hay una creencia en el judaísmo que dice que así como hay un tribunal terrenal de jueces en Israel, así también hay un tribunal celestial. No sé si han escuchado hablar acerca de ello. Un tribunal celestial. De hecho, por ejemplo, el libro de Apocalipsis habla en misterios, claro, de esos ancianos. ¿Han visto esa imagen de los 24 ancianos que están alrededor del trono, etcétera, y que echan sus coronas? Bueno, esos son misterios, claro, pero en el judaísmo se tiende a pensar que en efecto también en el cielo, también en los mundos espirituales, también hay un tribunal de ángeles, ¿ok? De seres espirituales, cuyo rey supremo es el Eterno, es el Creador. Por eso les puse, a los que me pusieron para ángeles, pues les puse medio punto. Pero lo más certero es entender ese pasaje en el sentido de que esos últimos Elohim, esos últimos dioses, son jueces. En el sentido del Salmo 82:1. ¿Alguna duda acerca de esto? ¿Todo en orden? Bien, vamos a la pregunta 4. El término Elohim, ¿cuál es la respuesta correcta? Plural masculino, ¿ok? El término Elohim, recuerden, es un plural masculino. Elohim se puede traducir como dioses o como poderosos, ¿ok? Recuerden, Elohim no tiene que ver con ser un nombre propio, ¿ok? No es neutro. Generalmente siempre se usa en las escrituras para designar a una figura masculina. ¿Okay? Es plural, no es singular, es plural. Cuando se habla del Creador bendito, del Eterno, del Padre, se habla de Él en plural, Elohim, dioses o poderosos. Y recuerden, ahí entra el plural de majestad. Eso no significa que Dios sea una composición de personas o de seres. No significa que Dios esté compuesto de diferentes partes, porque recuerden la unicidad de Dios. Dios es solamente uno, único, indivisible, inmutable. Eso es un lenguaje bíblico que nos habla acerca del poder, la autoridad, el dominio de una persona, de un ángel, de un espíritu e incluso del Creador mismo. Por eso es que al Creador se le aplica ese título Elohim como plural. ¿Alguna duda al respecto de esto? Muy bien. Número 5. Cuando hablamos de Elohim, estamos haciendo referencia a un título genérico, es decir, un título que habla de una función de poder, de autoridad, y en este sentido puede ser aplicado a diferentes entes. Puede ser aplicado al Creador, a ángeles, a jueces, a reyes, gobernantes. ¿Ok? Por eso es que en la Biblia encontramos muchas ocasiones que hay, en ocasiones a ángeles, en ocasiones a reyes, en ocasiones a espíritus, a ángeles, mejor dicho, incluso a dioses falsos, se les llega a llamar Elohim, se les llega a llamar Dios, ¿ok? No es un nombre, recuerden, Elohim no es un nombre. Tampoco expresa naturaleza, en el sentido de que no debemos de pensar que solamente un ente espiritual puede llevar el título Elohim. Solamente un ente de naturaleza divina o de naturaleza espiritual solamente es el único que puede llevar el título de Dios o de Elohim. No,
También el título Elohim lo pueden llevar, recuerden, personas terrenales, quienes están en eminencia, en autoridad. ¿Vamos bien hasta ahí? Seguros. Número 6. ¿Cuál es el equivalente griego que generalmente se usó en los escritos apostólicos en el Nuevo Testamento para traducir o hacer referencia al concepto hebreo de Elohim, Dios, dioses? ¿Cuál es ese título griego que se usó en los escritos apostólicos? Theos, muy bien. Porque Kyrios, en griego, ¿qué quiere decir? Señor, y proskuneo hace referencia a adoración. ¿Okay? Ahora, Theos también en griego, aunque es griego, también, al igual que Elohim, no hace referencia siempre al Creador, no hace referencia siempre a un ente espiritual. También puede aplicarse en distintos contextos el término Theos. De igual manera, al Creador, al Mesías incluso se le aplica el término Theos. A dioses falsos también se le aplica el término Theos. Bien, vamos a continuar. Número 7. Título que posee un valor de santidad muy grande y hace, ahí me equivoqué, no es así, y hace referencia a mis señores, en plural. Según la tradición judía, es apropiado para sustituir el Shema Meforash. Recuerden, el Shema Meforash es el nombre inefable, el nombre de las 4 letras. ¿Alguien recuerda cuáles son esas 4 letras? Yud, Hei, Bab, Hei en hebreo, en español YHWH. Ese es el nombre de Dios, el nombre personal del Creador que aparece en las escrituras hebreas. Que recuerden, hay toda una polémica, todo un debate sobre cómo se pronuncia ese nombre. Lo que nos importa a nosotros es saber que Dios tiene un nombre personal que tiene que ver con su ser absoluto. Recuerden, eso lo vimos en la clase del concepto hebreo de nombre. El nombre del Creador hace referencia a uno que existe por sí mismo, a uno que es, ¿ok? Todos nosotros somos creados, por eso existimos. A Dios no lo creó nadie. Dios no está bajo ningún tipo de autoridad de nadie. Dios es, de hecho no es correcto decir Dios existe, y yo sé que eso se escucha medio raro, ¿verdad? ¿Por qué no es correcto decir Dios existe? Porque cuando tú dices Dios existe, lo estás limitando a un tiempo y a un lugar determinado. Yo digo, por ejemplo, que esta libreta que yo tengo existe, ¿por qué? Porque ocupa un lugar en el espacio, porque tiene un principio y un fin, está limitado. Porque si yo quiero, lo hago que deje de existir. Gracias. Dios no necesita de nadie para existir, a diferencia de nosotros. Nosotros necesitamos a nuestra mamá, a nuestro papá. ¿Okay? Dios no necesita a nadie. Eso es lo que hace referencia el nombre Yud Hei Bab Hei. Que algunos dicen que se debe de pronunciar Yahvé, algunos dicen que se debe pronunciar Yahweh. En fin, yo todavía no me atrevo a establecer una postura sólida. Lo único que siempre les comparto es que sepan que Dios tiene un nombre personal muy profundo, que es bendito, un nombre al cual debemos de temer, un nombre al cual debemos de reverenciar, ¿ok? Y de hecho eso nos habla en las escrituras, nos habla la Biblia. Recuerden que hay un mandamiento grande también: no tomar el nombre de Dios en vano. Por eso la invitación es que siempre que leamos las escrituras, cuando aparezca la palabra Jehová, que recuerden es de donde se ha traducido
más que traducido, se ha transliterado el tetragramatón, el nombre de las 4 letras, eso significa. Cuando lean la Biblia y aparezca Jehová, sustitúyanlo por un título: el Eterno, el Creador, el Altísimo. Los judíos lo sustituyen como Hashem, por ejemplo, Adonai, ¿ok? Bueno, dicho lo anterior, ¿cuál es el título que posee un valor de santidad muy elevado, muy grande, similar al nombre inefable? Similar, no igual, pero similar. ¿Cuál es? Adonai. Muy bien. Recuerden, Adonai significa mis señores en hebreo también. ¿Qué está presente ahí? El plural de majestad. Por eso se le da al Creador ese título de mis señores en plural, porque hace referencia a su grandeza, a su poder, a su majestad, su dominio. Hashem, ¿qué significa Hashem? Nombre en hebreo, Hashem. Recuerden, tener un Shem es yo, mi Shem es Israel. Es decir, Hashem es el nombre, el especial, el nombre especial. A eso se hace referencia con la palabra Hashem. Bueno, Elohim, ya lo dijimos, no es un nombre. Shaddai tampoco es un nombre. Shaddai es un título que hace referencia a Dios Todopoderoso. Número 8. ¿Están conmigo? El hecho de que el título Adonai, que generalmente casi siempre hace referencia al Creador en las escrituras hebreas, sea un adjetivo plural posesivo, mis señores, significa ¿qué? ¿Cuál es la respuesta? Bien, hace referencia a la grandeza y majestad de Dios. Ahí está presente el plural de majestad. No quiere decir que en Dios haya pluralidad de personas. No quiere decir que Dios esté conformado por distintas partes o por distintos entes o por distintos espíritus o algo por el estilo. Tampoco tiene que ver con la respuesta C de que Dios se ha manifestado de diferentes formas. Tampoco tiene que ver con eso. De hecho, eso lo creen mucho los que sostienen la doctrina unicitaria, las manifestaciones de Dios. No sé si han echado de ver eso. Que dicen es que Dios se manifiesta de diferentes maneras. A veces se manifiesta como Padre, a veces como Hijo, a veces como Espíritu Santo y más otras manifestaciones, pero sigue siendo el mismo Dios, solamente que distintas manifestaciones. Eso es lo que diría un unicitario. ¿Okay? El unicitario dice el mismo Dios es el que se ha manifestado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo y como otras figuras a lo largo de la historia bíblica. Eso es lo que diría un unicitario. Que en lo personal, con todo respeto, yo no estaría de acuerdo con esa manera de entender las escrituras. Número 9. Zacarías capítulo 3, verso 2, dice algo peculiar. Vamos a ver, me gustaría que fuéramos a la escritura. Vamos a Zacarías capítulo 3, verso 2. ¿Sí están corrigiendo su examen, hermanos? Bien. Zacarías capítulo 3, verso 2. ¿Están conmigo? Vamos a ver desde el 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Hasta ahí solamente. Entonces, ¿quién es el que está reprendiendo ahí? Está hasta un poco enredoso, ¿verdad? Dice en la versión que ustedes tienen que Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda. Es como si, no sé, imagínense que yo, mi trabajo con mis alumnos, voy a regañar a un alumno y le digo, yo soy el maestro Israel, y le digo a un alumno, el maestro Israel te dice esto. ¿Me entienden? Más o menos me estaría confundiendo yo al usar ese lenguaje.
Y las personas también, a veces cuando leen este pasaje también se confunden, ¿no? Porque ¿cómo que Dios le dijo a Satanás que Dios te reprenda? ¿Entendemos? Y justamente ahí el que está reprendiendo, hermanos, el que está haciendo la acción de reprender a Satanás es el ángel del Señor. Por ahí a algunos les puse medio punto a quienes me pusieron que era Dios mismo. ¿Por qué? Porque ciertamente hemos estudiado el concepto de, ¿qué cosa? Divina, exactamente. Y bajo el concepto de agencia divina hemos entendido que un emisario, un enviado de Dios puede actuar, ¿ok?, de manera funcional bajo la autoridad del Creador. Y por eso cuando está actuando, cuando está haciendo su misión, su labor específica, en muchas ocasiones es visto como Dios mismo, porque está bajo la autoridad del Creador, pero eso no significa, recuerden, que sea Dios mismo. Es lo mismo que pasó con Jesús, por ejemplo. En muchas ocasiones Yeshua, el Mesías, actuó bajo la autoridad del Creador, bajo la autoridad de Dios, ¿ok? Y lo que él hacía, lo que él decía, podía en un momento dado entenderse como que venía de parte del Padre, y es que realmente así era. Venía por la autoridad del Creador a través del Mesías, pero eso no significaba que el Mesías fuera Dios mismo. ¿Entendemos? Voy a hacer otro ejemplo para que entendamos mejor esto. Retomando ese ejemplo de mis alumnos, mis queridos alumnos. Imagínense que, ok, está dando lata un alumno por ahí a la hora del recreo. Y yo le digo al jefe de grupo, ¿sabes qué? Ve y llámale la atención a este alumno y dile que digo yo que se esté quieto y que venga para acá. ¿Ok? Ese alumno que es el jefe de grupo, ¿tiene mi autoridad? Sí, tiene mi autoridad. ¿Él puede ir y reprender a ese alumno que se está portando mal a la hora del recreo? Sí, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando esa autoridad y yo lo estoy mandando a que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese alumno, ese jefe de grupo? Pues va a ir con este chico que se está portando mal y le va a decir, pues dice el profesor que te estés en paz, que te calmes y que te habla, que vayas para allá. ¿Ok? Allí, quien lo está reprendiendo en ese momento es el alumno, es el jefe de grupo, a quien yo le di la autoridad. Él es el que lo está reprendiendo. Él es el que le está llamando la atención por la autoridad que yo le conferí, ¿ok? Por el permiso que yo le di. ¿Entendemos? Por eso es que la respuesta correcta era, ¿quién estaba reprendiendo a Satanás? El ángel del Señor, bajo la autoridad de Dios, pero no era Dios mismo. ¿Entendemos? Bien. ¿Alguna duda con respecto a este tema de la agencia divina, hermanos? Un poco de agua. Recuerden en que incluso estudiamos acerca de que cuando Dios, el Eterno, pone su nombre en un emisario suyo, ¿de qué habla eso de poner su nombre en un emisario suyo? ¿A qué hace referencia eso? ¿Qué quiere decir que Dios ponga su nombre en un ángel, en una persona o incluso en un lugar? ¿Qué quiere decir eso? Por ahí va. Hace referencia a que Dios pone su autoridad, ¿okay?, en una persona. Da su autoridad a una persona. Pone su poder en una persona. ¿Ok? Y esa persona que lleva el nombre de Dios, ¿qué significa llevar el nombre de Dios? ¿Llevar qué cosa?
la autoridad de Dios, la autoridad delegada, directa de Dios, y actuar bajo esa autoridad. ¿Ok? Y por eso en muchas ocasiones, a veces el enviado en las Escrituras es visto como Dios porque está actuando bajo su autoridad, pero eso no significa que sea Dios mismo en toda su majestad y en toda su plenitud. ¿Entendemos? Porque recuerden, a Dios nadie ¿qué? A Dios nadie lo ha visto ni le puede ver. Y recuerden, Dios no tiene figura de ¿qué? Dios no tiene figura de hombre, ni de varón, ni de hembra, ni de animal, ni de ave. ¿Sí leyeron esos pasajes que les envié? Dios no tiene figura de nada que nosotros podamos entender o concebir. ¿Ok? Y a Dios no se le puede aparte ver, lo dice claramente las Escrituras. Por ende, cuando en la Biblia habla de que un agente, un emisario, como Dios mismo hizo alguna función, está hablando de que actuó bajo la autoridad de Dios, bajo el poder de Dios, bajo el respaldo de Dios, no que sea el creador mismo, repito. ¿Alguna duda, hermanos, al respecto de este tema? ¿Todo queda entendido acerca de la agencia divina? Bueno, vamos a continuar. Igual si tienen una pregunta la pueden hacer sin problemas, ¿ok? De verdad. Ilustrativo. ¿Sobre qué trata? Ah, ok. Lo dice, aquí estaré presente. Quiere. Ujú. Sí, recuerdo que lo estudiamos cuando vimos el concepto hebreo de nombre, ¿verdad? Dígame, hermana. Sí, claro. Sí, exacto. Cuando vemos en la Biblia hablar del nombre, tenemos que relacionarnos con la esencia de una persona, la misión de una persona, las características, los atributos de una persona, la manera de obrar de una persona. De tal manera que cuando el profeta Isaías dice, por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre en aquellos días, porque yo mismo que hablo de aquí estaré presente, en un primer momento no hace referencia a que el pueblo de Israel no conociera el nombre de Dios. El pueblo de Israel conocía el nombre de Dios, el Shema Meforash, el tetragramatón, el nombre de las 4 letras. El pueblo de Israel sabía que ese era el nombre de Dios. En un momento dado en la historia ciertamente se dejó de pronunciar por respeto al nombre y se pronunciaba solamente una vez al año en la fiesta de Yom Kippur, en la fiesta del Día del Perdón. Pero el pueblo lo sabía, ¿okay? Sabía que el nombre de Dios era el nombre de las 4 letras, claramente. Entonces, ¿a qué hace alusión ese pasaje? A que Dios iba a manifestar, iba a revelar cómo es su personalidad,
¿ok? Cómo obra Dios a través de su amor, a través de su gracia, de su misericordia, de su sabiduría, ¿ok? A eso estaré haciendo referencia en un primer momento. ¿Y qué significa eso de, porque yo mismo que hablo aquí estaré presente? Justamente a que a través del Mesías, Dios iba a estar haciendo esa obra de redención, esa obra de salvación para su pueblo, ¿ok? Ahí aplica justamente también el concepto de agencia divina, el hecho de que Dios delega su poder, su autoridad a un emisario suyo, y el emisario supremo por excelencia es el Mesías justamente, y por ende el Mesías, lo que hace el Mesías es entendido como algo que Dios mismo estaba haciendo, ¿ok? A través de la autoridad de Dios, no de que Dios se haya hecho chiquito y tomado la forma de un hombre. ¿Entendemos eso? Y bueno, que hasta cierto punto pudiéramos entender que sí lo es, pero no de la manera que se ha entendido, ¿no? Porque a veces lo que llegan a pensar es que, porque yo mismo que hablo de aquí estaré presente, número uno, que el pueblo de Israel no conocía el nombre de Dios, y que Jesús iba a dar a entender, iba a dar a conocer el nombre de Dios, el tetragramatón, cuál era el verdadero nombre de Dios, y el verdadero nombre de Dios es Jesús, según el entendimiento que comúnmente se tiene, ¿verdad? Ajá. Eso por un lado, y por otro lado, que era el creador mismo, el Padre encarnado, prácticamente eso es lo que se piensa. ¿Alguna duda o otro comentario al respecto? Creo que de hecho las siguientes preguntas hablan un poco al respecto de eso, ¿verdad? Vamos en la 11. Dice, ¿a qué se refería el Mesías cuando oraba al Padre diciendo? Y justamente es lo que estamos hablando. ¿Qué decía el Mesías? Cuando oraba a Dios, he manifestado tu nombre a los hombres. Y en esa misma oración dice otra cosa, que es, guárdalos, ¿en qué? Guárdalos en tu nombre. Y justamente la mayoría de las personas, al menos la mayoría de las personas que creen en la doctrina unicitaria, como comúnmente se le conoce, o modalista, también se le conoce así en teología, llegan a enseñar es que, bueno, Jesús al decir, he manifestado tu nombre a los hombres, ¿qué está diciendo? Sí lo vimos en una clase. Según la doctrina unicitaria, modalista, vamos, en términos generales, de lo solo Jesús, como se les conoce popularmente. ¿Qué es lo que enseñan al respecto de este pasaje? ¿Qué era lo que estaba dando a entender Jesús? Lo que estaba dando a entender, según ese entendimiento, es que he manifestado tu nombre a los hombres, pues yo me llamo Jesús y ese es el nombre de Dios, ese es el nombre del Creador, ese es el nombre de las 4 letras. Yo estoy dando a conocer ese nombre. Eso es lo que comúnmente se cree. Y recuerden, ese es un error de interpretación de las Escrituras. ¿Por qué? Número uno, porque sí se conocía el nombre del Creador y no era Jesús, no era Yeshua. Número dos, porque el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua no era único en el pueblo de Israel. ¿Recuerdan eso? Había muchísimas personas que se llamaban Jesús, que se llamaban Yeshua. Josué se llamaba Yeshua, ¿recuerdan eso? Es el mismo nombre, Josué y Jesús es el mismo nombre. Quizás ustedes se pregunten, ¿cómo que es el mismo nombre? Si pues Jesús, Josué es Josué, ¿cómo va a ser el mismo nombre? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, la Tanaj, todos saben que era la Tanaj, ¿verdad? ¿Qué es la Tanaj? La Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, ¿ok? La Tanaj se tradujo directamente del hebreo y los escritos apostólicos se tradujeron del griego. Entonces la transliteración, por ende, queda diferente. ¿Entendemos? Porque
se está traduciendo del griego Yesous y se está traduciendo del hebreo Yehoshua. Y por eso es que la transliteración, la traducción que nos llega, por eso son diferentes, pero en el pueblo judío era el mismo nombre. ¿Cuál era ese mismo nombre? Yehoshua, o la contracción Yeshua. Pero era el mismo nombre, así se llamaba Josué también, Yehoshua, igual que Jesús, se llamaba también así, Yehoshua, o la contracción era Yeshua, pero era el mismo nombre y era un nombre muy común en el Israel del siglo I. Entonces, por eso no podemos pensar que, imagínense, ¿ustedes creen que Dios mismo, el Creador, que es muy celoso de su nombre, por lo que vemos en las Escrituras, han notado eso? Dios es muy celoso de su nombre. Y el pueblo de Israel también es muy celoso con el nombre del Eterno. De hecho, hasta el día de hoy, por ejemplo, para los judíos, yo se los llegué a comentar, es muy ofensivo escuchar que le digan a Dios Yahweh o Jehová o Yahvé. Es muy ofensivo para el pueblo judío. Ellos entienden que se le está faltando el respeto al nombre, ¿okay? Por lo santo del nombre del Creador. ¿Ustedes creen que el pueblo judío iba a permitir que si ese fuese el nombre de Dios, lo usaran como un nombre común que se le pusiera a cualquiera? ¿Ustedes creen eso? Por supuesto que no. Y Dios mismo hubiera traído un juicio grande al pueblo de Israel, como muchos otros que trajo. Entonces, por eso es que no podemos pensar que Jesús estaba dando a entender eso. Aparte, el nombre del Creador, recuerden, también lo estudiamos, dice en las Escrituras, la Torá, cuando Dios revela su nombre a Moisés, dice, con él se me recordará ¿por cuánto tiempo? Por toda la eternidad, por los siglos, para siempre. Yo les pregunto, a ver si recuerdan las clases, a Jesús, a Yeshua, al Mesías, ¿siempre va a tener el mismo nombre? No siempre va a tener el mismo nombre. ¿Cuándo va a cambiar el nombre, el Mesías? En el mundo venidero, ¿verdad? En el mundo por venir. ¿Cuál va a ser ese nombre? No sé. ¿Quién sabe? El punto está que como ahora su rol va a cambiar, como ahora sus funciones van a cambiar, también su nombre va a cambiar. Porque recuerden que el nombre se tiene que relacionar con la misión de la persona. ¿Cuál fue la primera misión del Mesías cuando vino a este mundo? Salvar, exactamente. Y por eso que su nombre, ¿qué significa? Salvación, o más propiamente el eterno, Yud-Hei Vav-Hei, el Señor es salvación, o el Señor salva. Y como vino en ese rol, en esa función como siervo sufriente, llevaba ese nombre. Y como después en su segunda venida va a tener otro rol, ahora va a regir con vara de hierro a todas las naciones, ahora va a tener otro nombre. No sé cuál va a ser ese nombre, solo Dios sabe. ¿Okay? Y es por esa causa que no podemos interpretar que el maestro se estaba refiriendo a eso. ¿Cuál era la respuesta correcta en la 11? La D, exactamente. Se refiere a que actuaba siempre bajo la autoridad del Eterno, reflejando el poder de Dios en sus actos. ¿Okay? No quiere decir que la pronunciación del tetragramatón del nombre de Dios sea Jesús. No quiere decir que él estaba enseñando la forma correcta en cómo se pronunciaba el Shema Meforash, el nombre de Dios, el nombre inefable. No quiere decir que estaba usando el nombre de Jesús como con poderes mágicos, como con cierto misticismo, como en ocasiones se ha querido hacer. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje que estudiaron en el libro de los Hechos? Recuerdan que había un hombre exorcista, ¿verdad? Si no mal recuerdo, judío exorcista, que querían usar el nombre de Jesús para también ellos hacer milagros, prodigios. Y lo usaron de hecho. ¿Y sucedió algo? No sucedió nada. ¿Qué nos enseña eso? Que el poder del nombre no radica en pronunciar y pronunciar el nombre. A veces las personas piensan que por decir más veces en el nombre de Jesús, como que su oración va a tener más
más fuego, más poder. ¿Okay? Y no significa eso, no quiere decir eso. ¿Por qué? Porque esa persona en el libro de los Hechos, que nos narra el libro de los Hechos, que estaba orando en el nombre de Jesús, ¿por qué no pasaba nada? Que no tenía autoridad legítima, bien, no estaba sometido a Dios verdaderamente, no tenía una relación verdaderamente con el Señor, ni con el Mesías tampoco, y por eso, aunque usaba el nombre constantemente, pues no pasaba nada. Porque recuerden, la autoridad del nombre no radica en pronunciar y pronunciar el nombre como por arte de magia, como si fuese un amuleto. ¿Ok? Eso es importante saberlo, porque en ocasiones a veces inconscientemente, pero tendemos a usar así todavía el nombre del Mesías. ¿Alguna duda al respecto de esto? ¿Nada? De hecho, bueno, no sé si lo comentaba con el pastor. De hecho, en las escrituras incluso hubo hasta, no me acuerdo si era un hechicero, un brujo, ¿usted se recuerda? O si era un hechicero, un brujo. Bueno, el punto está que se llamaba Bar Jesús, ¿verdad? Se llamaba Bar Jesús. Se los puedo encontrar ahorita rápidamente en la escritura. Bar Jesús, ¿qué significa? Hijo de Jesús, hijo de Yeshua. Y eso está en la Biblia. En serio, no crean que me lo estoy inventando, está ahí. ¿Eso quiere decir que está mal el nombre? No, para nada, para nada. ¿Que se puede exaltar el nombre de Jesús, del Mesías? Sí, pero hay que tener el entendimiento correcto al respecto. ¿Ok? Vamos a continuar. Pregunta número 12. Y aquí entramos a dos figuras literarias que me parecen que son fundamentales para comprender e interpretar de mejor manera las escrituras, como son el antropomorfismo y la prosopopeya. Hay muchas otras formas literarias que nos ayudan, que son herramientas para comprender e interpretar mejor las escrituras. Muchas otras. Yo destaqué estas dos en particular por la naturaleza de los temas que habíamos estado estudiando, pero hay más. Por ejemplo, están las figuras retóricas, las hipérboles, la comparación, la parábola. Hay muchas formas de interpretación literaria bíblica distintos. ¿Ok? Solamente quería acotar eso. La primera, la número 12, es una figura literaria que consiste en atribuir voz, sentimientos o acciones humanas a realidades no humanas, objetos, conceptos abstractos, elementos de la creación. ¿Ok? Y les pongo ahí un ejemplo. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué cosa es eso? Eso es una prosopopeya. ¿Okay? Prosopopeya es cuando en la Biblia encontramos que hay ciertas acciones que no son humanos, pero que se les da un estatus, mejor dicho, se les menciona, se habla de ellos como si tuvieran forma humana. Por ejemplo, aquí está hablando, ¿de qué está hablando el Salmo 19:1? De los cielos. ¿Y qué dicen? Que los cielos, ¿qué? Cuentan la gloria de Dios. Es decir, como si los cielos hablaran, como si los cielos pudieran expresar palabras, conceptos. ¿Eso pueden hacer los cielos? No, no pueden hacer los cielos eso. Pero se habla de ellos en ese lenguaje para embellecer el lenguaje, justamente para que las personas puedan entender realidades espirituales más profundas. ¿Okay? Y la Biblia está llena de prosopopeyas. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de que la tierra abrió su boca y se los tragó. ¿Recuerdan ese pasaje? La tierra abrió su boca. ¿La tierra tiene boca? No. ¿La tierra traga? No. Entonces, ¿por qué se habla de la tierra como que abrió su boca y se los tragó? Para darle a entender al lector que hubo un juicio
en contra de ciertas personas que se rebelaron contra Moisés y contra Dios, ¿ok? Y en particular habíamos estudiado esta forma literaria para entender el concepto hebreo de Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Porque en la Biblia hay muchas ocasiones en las que se habla del Espíritu Santo como si fuera una ¿qué? Como si fuera una persona. El Espíritu los pastoreó en el desierto, el Espíritu se contrista. ¿Qué más habla como si fuera una persona del Espíritu Santo? Yo recuerdo ahorita eso, el Espíritu se contrista, el Espíritu los pastoreó. ¿Recuerdan alguna otra escritura que habla del Espíritu? El Espíritu los consolará. ¿Qué? Entonces habla en términos como si fuera una persona, ¿verdad? Y por eso es que la mayoría de los creyentes cree que el Espíritu Santo es una ¿qué? Es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y esta figura literaria, como la prosopopeya, nos ayuda a entender que no se trata de una persona cuando se habla del Espíritu Santo. Recuerden, cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de ¿qué? ¿Quién me pudiera decir qué concepto tiene ahora del Espíritu Santo? O del Espíritu de Santidad, de la Ruach HaKodesh. La presencia de Dios, muy bien. ¿Alguna otra cosa? El poder de Dios, la esencia de Dios. Muy bien. Sí, es el poder de Dios, la presencia de Dios actuando en la realidad del creyente, en la realidad de los seres humanos. ¿Okay? Es como decir, mi mano toma el celular. Recuerden ese concepto, ese ejemplo, perdón, que les había dado. Digo mi mano, pero mi mano es otro ente diferente a mí. Les pregunto, ¿mi mano es otro ente diferente a mí? No, es parte de mí mismo. ¿Ok? Es un medio que yo estoy usando para realizar una tarea en específico, pero es parte de mí mismo, no es otra persona. De igual manera, sí, el Espíritu Santo es la parte de sí mismo, digámoslo así, y muy entre comillas, porque Dios no tiene partes, pero para que entendamos, ¿no? Es la parte de sí mismo que Dios usa para manifestarse en la realidad de nosotros, para transmitir su voluntad, para inspirar a las personas, para consolar a las personas, para guiar a las personas. No significa que el Espíritu Santo sea una persona, aunque el lenguaje que se usa acerca del Espíritu Santo haga alusión como si fuera una persona. Porque en ese sentido, si vamos a interpretar que porque hay pasajes que hablan del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, como si fuera una persona, porque habla, por ejemplo, de que el Espíritu los pastoreó, el Espíritu los consolará, el Espíritu los guiará, el Espíritu se contrae, también entonces vamos a tener que decir que la tierra es una persona porque dice que la tierra abrió su boca y se los tragó. Vamos a decir que los cielos son una persona porque los cielos ¿qué? Cuentan, ¿no? Si los cielos cuentan, hablan la gloria de Dios, pues también son una persona. Y en ese sentido también vamos a decir que la sabiduría es una persona. ¿Recuerdan ese pasaje de la sabiduría en el libro de Proverbios? Personifica la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría salió a las calles a preguntar quién estaba dispuesto a ir por su camino, etcétera. Entonces, ¿la sabiduría es una persona? No, no significa eso. Es una forma de lenguaje poético, literario, para que llegue más al corazón de las personas. ¿Ok? Dios, en su infinita misericordia, sabe que somos seres emocionales. ¿Ok? No solamente somos seres intelectuales, también somos emocionales. Y por eso es que es mejor transmitir, en vez de que Dios transmitiera, por ejemplo, bueno, llegado cierto tiempo en la historia de la humanidad, voy a enviar a través del principio de agencia divina un sustituto por los pecados de la mayoría, porque la mayoría está en pecados de muerte. ¿Ustedes creen que las personas recibirían tan fácil esa palabra? Pues no, porque está muy cuadrado. ¿Okay? Está hablando de conceptos muy abstractos, muy cuadrados. Y por eso es mejor que la Biblia dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca,
delante de sus trasquiladores. Ciertamente llevó él nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién no siente bonito cuando escucha eso? Claro, porque eso es bello, es bellísimo el lenguaje que usa, y en general el lenguaje que usa la Biblia es muy bello, muy bonito el lenguaje que usa la Biblia. Y está bien que lo recibamos así, con esa emoción, solamente que nosotros estamos tratando de darle una mayor profundidad, amplitud, mayores bases al conocimiento que tenemos de la Biblia. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? Acerca de la prosopopeya. ¿Todo bien? Bueno, pasamos a la número 13. Dice, es el recurso literario por el cual se atribuyen a Dios características, formas, emociones o acciones humanas, no para describir su esencia, sino para hacer comprensible su actuar al lenguaje humano. Y por ahí les puse un ejemplo de varios que podíamos poner. En Éxodo capítulo 15, verso 8 dice, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. ¿Qué figura literaria, qué género literario bíblico nos ayuda para entender este pasaje? ¿Cuál, hermanos? Antropomorfismo. Muy bien. ¿Alguien me pudiera decir qué entiende por antropomorfismo? ¿O es una palabra rara nada más para ustedes? Chicos, chicas, me gustaría también escuchar a los jóvenes. ¿Qué entienden por antropomorfismo? Atrévanse, anímense. Para eso estamos repasando. Muy bien, hermana. ¿Algo más? Es atribuir ciertamente ciertas características humanas a Dios. Partes del cuerpo, ¿ok? Para que podamos comprender a Dios, comprender cómo Dios actúa bajo nuestros parámetros culturales, pudiéramos decirlo así, bajo nuestro propio contexto. En otras palabras, en el tiempo antiguo, que le dijeran, y no solamente en el tiempo antiguo, todavía hoy en día, ¿no? Decirle a alguien bajo el concepto de la omnipresencia y omnisciencia de Dios, podemos entender que Dios sabe lo que tú piensas, lo que tú haces. Es mejor decir, el ojo de Dios está encima de todos y todos. ¿Entendemos? ¿Por qué lo hace? Para que tengamos un referente y entendamos a qué está haciendo alusión la Biblia, la palabra de Dios. ¿Okay? Porque es muy difícil que a veces las personas entiendan conceptos como omnisciencia, omnipresencia, y para entender más o menos en nuestros parámetros a qué está haciendo referencia, pues se usan esas figuras literarias que nosotros comprendemos, que son parecidas a nosotros. La mano de Dios, el ojo de Dios, el aliento de Dios. ¿Ok? Eso no significa, recuerden, que Dios sea un qué. Dios sea un ser humano. Eso hay que tenerlo bien, bien claro. Dios no es qué cosa, Dios no es hombre. Dios no es hombre ni qué, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y eso está claro en las Escrituras. Ahora, por ahí me hicieron llegar una duda de una alumna, ¿verdad? No está hoy aquí, por cierto. Acerca de que si Dios tiene género. ¿Qué contestarían ustedes si les preguntan eso? O sea, ¿Dios es hombre o es mujer? En pocas palabras. ¿Qué contestarían? Si alguien les pregunta eso. Espíritu, eso es lo que enseñó el Mesías, muy bien. Pero si alguien les dice, pero sí, es espíritu, pero ¿es masculino o es femenino?
Bien. Sí, en efecto, también sería una especie de limitar a Dios, ¿verdad? Sí, Dios no es ni hombre ni mujer en realidad. Dios es espíritu, Dios es absoluto. Ahora bien, eso también se los había advertido ya en muchas ocasiones. Eso no significa que Dios no tenga personalidad, que no es lo mismo hacer una persona, ¿ok? Por ejemplo, en el derecho, no está hoy el izquierdo, pero en el derecho se habla, por ejemplo, de personas morales. ¿Han escuchado hablar de eso? Una institución es una persona moral, una iglesia es una persona moral ante el derecho. Entonces, ¿Dios tiene personalidad? Sí, claro. Dios tiene sentimientos. Dios tiene raciocinio, claro. Dios funge como nuestro Padre, es cierto. Dios se duele, nos habla la Escritura de que Dios se duele. Dios se alegra también, ¿ok? Sí, eso es cierto. Dios tiene personalidad. Podemos ver a Dios como nuestro Padre, claro. Y así es como en las Escrituras se nos ha revelado, como nuestro Padre. Pero eso no significa que como Dios es nuestro Padre, signifique que Dios sea un varón. ¿Entendemos? Porque de hecho en las Escrituras también hay escrituras que hacen referencia, hay pocas pero las hay. Hay referencias que hacen, hay escrituras que hacen referencias, perdón, pocas, pero las hay, a Dios como una mujer, como una madre. ¿Conocen alguna? Esa no la recordaba, ¿verdad? Como la gallina junta sus polluelos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna otra? Una escritura en Isaías, sí, ciertamente. Está hablando acerca del consuelo que le va a dar al pueblo de Israel y dice, como uno a quien consuela su madre, así los consolaré yo. En Jerusalén seréis consolados. Entonces ahí Dios toma un atributo como si fuera una madre, como si fuera una mujer. ¿Eso significa que Dios sea una mujer? No, tampoco significa eso. De hecho, el término Shaddai en hebreo antiguo sí hace referencia a Dios Todopoderoso, pero también puede hacer referencia al hecho de cómo una madre amamantaba a un bebé, cómo le transmitía esa fortaleza por medio de amamantar a su hijo. A eso también puede hacer referencia el término Shaddai, que en ocasiones se le aplica al Creador. Eso no significa que Dios sea mujer, ni tampoco que Dios sea un varón. Dios es espíritu, pero se nos habla, recuerden, en esos términos por el antropomorfismo, para darnos a entender cómo Dios actúa con nosotros, cómo Dios se relaciona con nosotros. ¿Okay? Pero Dios no es ni hombre ni mujer, Dios no tiene límites. ¿Alguna duda al respecto de esto, hermanos? Lo más común, sí, en las Escrituras, lo más común es que se identifica a Dios como varón. Él dice una escritura, el Señor es varón de guerra. No sé si han visto esa escritura, pero de igual manera eso hace referencia no a la naturaleza del Creador, sino a cómo Dios actúa a favor del pueblo de Israel, que lo ayudaba a vencer, a pelear sus batallas contra sus enemigos. Bien, ¿alguna duda entonces de la prosopopeya, del antropomorfismo? Repito, creo que son las figuras literarias básicas, esenciales para hacer una buena lectura de la Biblia, para hacer una buena labor de exégesis, es decir, de interpretación de las Escrituras. Hay muchas otras que después quiero también que las estudiemos, pero para este primer módulo que pasamos y que son, sí, como lo comentamos con los pastores, pues fundamentos esenciales de la doctrina del Señor, ¿okay? Y de los discípulos del Mesías. Punto 14, pregunta 14, ¿están conmigo? Dice, desde una lectura bíblica hebrea del libro de Hebreos, que cita directamente a Jeremías, ¿qué significa principalmente el concepto de nuevo pacto? ¿Recuerdan que tuvimos una clase al respecto de eso? Y recuerden, para resumir, es incorrecto que nosotros relacionemos el concepto de nuevo pacto, que si bien en las Escrituras era profetizado por Jeremías, desde los profetas de Israel antiguos,
Y el libro de Hebreos, el autor de Hebreos retoma el concepto de nuevo pacto. Entonces, ¿la Biblia habla del nuevo pacto? Sí, por supuesto. Lo incorrecto es equiparar o pensar que el Nuevo Testamento es el nuevo pacto en sí mismo. Y de hecho, recuerden, hay que decirlo también, el entender que la Biblia, que la palabra de Dios está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no es correcto tampoco. De hecho, eso ha hecho mucho daño. Para mí es una de las cosas que más daño ha hecho al entendimiento de la fe de los santos. El entender que la palabra de Dios está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Creo que eso ha hecho un tropezadero en la fe. Entender que la Biblia, una parte es antigua y una parte es nueva, ha causado muchos problemas. ¿Recuerdan quién es el personaje que se cree, se le atribuye que fue el primero que dijo Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, porque pensaba que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, un Dios de rigor, un Dios sin misericordia, y que ese no era el Dios de Jesús? El Dios de los judíos de Israel no era el mismo Dios de Jesús, según el entendimiento de este teólogo, entre comillas. ¿Alguien recuerda quién era? ¿Nadie recuerda quién era? Muy bien, Marción del Ponto. Ya para el siglo III es al que se le atribuye que empezó a usar la designación Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero vean en el contexto en el que lo hacía. Yo les pregunto, ¿estamos de acuerdo con eso? De que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, un Dios iracundo, un Dios que no es el mismo Dios que Jesús, que el Dios de Jesús, sino que era otro que no tiene nada que ver con el verdadero Dios. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Por eso yo les invito a que le pidamos a Dios, pero también hagamos un esfuerzo por sacarnos de acá, pero sobre todo de acá, de que la Biblia está dividida en Antiguo o Nuevo Testamento. Un buen entendimiento. Entonces, ¿a qué hace referencia el concepto de nuevo pacto del cual nos habla Jeremías y lo retoma el libro de Hebreos? ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, es la B, la renovación de la Torá ahora escrita en el corazón mediante un mediador superior. ¿Ok? El nuevo pacto no consistía en desechar la Torá. ¿Recuerdan eso? No consistía en desechar al pueblo de Israel. ¿Alguien recuerda en qué consiste el nuevo pacto? Más o menos parafraseando, recordando un poco lo que dice el profeta Jeremías. ¿Alguien lo recuerda? Jeremías 33, si no mal recuerdo. ¿Cómo? Perdón, hermana. Ok. Cambiar el corazón de piedra por uno de carne, poner un corazón nuevo en las personas. ¿Qué más? Okay. Y escribir su ley, su Torah, pero ahora no en tablas de piedra, sino en el corazón, en la mente de las personas. Y también algo muy importante, que en esa promesa del nuevo pacto, Dios promete perdonar los pecados de su pueblo. Y ese nuevo pacto, de hecho, claramente dice Jeremías con quién lo iba a hacer. ¿Con quién lo iba a hacer? Con la casa de Israel, ¿verdad? He aquí yo haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá después de aquellos días. Y habla de todo este concepto. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y haré que anden en mis mandamientos, en mis estatutos, y ninguno más enseñará a su compañero. Dios iba a poner su Santo Espíritu en nosotros. Y culmina ese pasaje con y perdonaré sus pecados. Eso es el nuevo pacto. ¿Ok? Ahora mediante un mediador superior. ¿A quién hace referencia con mediador superior? ¿Quién, perdón? Muy bien, al Mesías, a Yeshua, a Jesús de Nazaret. Entonces no podría haber sido la C, ¿verdad? Porque la C dice un nuevo sistema religioso desligado de Israel y de sus pactos anteriores. ¿El nuevo pacto está desligado de Israel? No, ¿cómo va a estar desligado si ese nuevo pacto se promete justamente primordialmente para Israel? ¿Pudiera ser la A, la anulación de la Torah y el reemplazo por una fe nada más espiritual?
No, porque el mismo nuevo pacto dice que el nuevo pacto iba a consistir en que la ley, la Torá, ahora se iba a poner en el corazón de las personas. Número 15. Dentro de ese contexto de Hebreos, nosotros estudiamos un poco algo que tiene que ver con que el autor de Hebreos dice que hay algo, en ese momento había algo que estaba próximo a desaparecer. ¿Ok? Cuando está aludiendo al nuevo pacto, cuando dice que lo que es antiguo está próximo a desaparecer. Y la gente cuando lee eso, ¿qué creen que se le viene a su mente? Cuando lee ese pasaje en Hebreos, que el autor de Hebreos dice, lo que es antiguo está próximo a desaparecer, ¿qué creen que se viene a la mente de la gente? Antiguo Testamento, la mitad de la Biblia, más de la mitad de la Biblia, de hecho. Es lo que piensan, ya está próximo a desaparecer, pues entonces de Génesis hasta Malaquías, pues ya no vale, ya no cuenta. De ahí la importancia de comprender bien el concepto hebreo de nuevo pacto, porque justamente el contexto de las escrituras, en este caso el libro de Hebreos, nos deja ver a qué hace referencia ese está próximo a desaparecer. ¿Qué era lo que estaba próximo a desaparecer? Ok, el sistema sacerdotal de los levitas. ¿Y por qué estaba próximo a desaparecer? Ahí es donde entra la polémica teológica. Hay algunos que entienden que estaba próximo a desaparecer porque en el año 70 se destruyó el templo de Jerusalén. Y si se destruyó el templo de Jerusalén, ya no había mediación por medio de los levitas. ¿Entendemos? Algunos aluden a que, bueno, más bien está haciendo referencia a que ahora los creyentes pues ya no necesitaban los sacrificios, sobre todo los sacrificios para expiar pecados, porque no todos los sacrificios eran para expiar pecados, eso es importante diferenciarlo. Y bueno, está hasta el día de hoy esa polémica teológica. El punto está que en efecto sí se refería al sistema sacerdotal levítico. ¿Y por qué los creyentes ya no iban a necesitar esa mediación de los levitas para la remisión de sus pecados? Bueno, por el sacrificio del Mesías, justamente. Algunos lo interpretan así, repito, algunos otros interpretan de que se está refiriendo a que próximamente, en unos cuantos años, y así pasó, el templo iba a destruirse. Y justamente así pasó en el año 70. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Y con esto terminamos y ya las demás las analizamos en la siguiente clase. Con respecto a las fiestas, yo hasta les puse aquí una imagen del calendario festivo, ¿sí lo recuerdan? Ya no lo tienen de casualidad por ahí, hermano Benjamín. El calendario que la primera ocasión que vine les proyecté acerca del ciclo festivo. Y que todavía en el repaso les puse otra imagen distinta acerca de las fiestas del Señor, las fiestas bíblicas. ¿En qué pasaje de la Biblia viene el ciclo festivo? Levítico, ¿qué capítulo? Levítico capítulo 23. Ahí es donde se encuentra todo el ciclo festivo de la Torá, todo el ciclo festivo de las Escrituras. Y nosotros aprendimos que ese ciclo festivo se divide en dos temporadas. Las fiestas de primavera, después hay un intervalo de tiempo en el año donde no hay fiestas y después vienen las fiestas ¿de qué? Las fiestas de otoño. Muy bien. Entendimos que las fiestas son sombras proféticas del plan de redención de Dios. Entendimos que las fiestas, que en hebreo, ¿cómo se dice la palabra fiesta en hebreo? ¿Alguien lo recuerda? Hay dos términos hebreos con los que se relaciona la palabra fiesta en la Biblia. ¿No se acuerdan? Uno es Moed, en plural Moedim, y el otro es Mikra, ¿okay? Que hace referencia a tiempos señalados, a citas proféticas, en el sentido de que eran tiempos específicos del año
donde Dios convocaba a su pueblo, no nada más para que se la pasaran bien y para que comieran, bueno, sí en parte, pero no nada más para eso. Eran tiempos específicos donde Dios les iba a transmitir realidades espirituales. Eran citas específicas, tiempos señalados, donde Dios, el Creador bendito, de manera lúdica, de manera simbólica, a través de símbolos, a través de diferentes elementos, les iba a transmitir verdades espirituales grandes, ¿ok? Verdades espirituales incluso proféticas. Y también estudiamos y entendimos que muchas de esas realidades espirituales, muchas de esas enseñanzas específicas en cada uno de esos tiempos señalados, tenían que ver con la obra del Mesías. ¿Recuerdan? Las fiestas tienen una dimensión histórica que hacían recordar al pueblo de Israel algo que había pasado en su historia, algo acerca de la fidelidad de Dios para con ellos a lo largo de la historia. Tenían una dimensión agrícola, porque tenían que ver con los ciclos de la tierra. Por eso hablamos de fiestas de primavera y fiestas de otoño. Tenían una connotación espiritual, ¿ok? Y también una connotación profética y mesiánica con respecto a lo que el Mesías iba a hacer en su primera venida y segunda venida, que fue lo que vimos, ¿verdad? Como en su primera venida el Señor tipológicamente, simbólicamente pudiéramos decir, bueno, no simbólicamente porque lo que Él hizo fue verdad y fue real, pero a manera de sombra se venía anunciando lo que el Mesías hizo. En su primera venida realizó lo que específicamente anunciaban las fiestas de primavera, la Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Ahora nosotros, como creyentes en el Mesías, lo que nosotros esperamos, en lo que nosotros confiamos, es que en su segunda venida va a terminar esa obra de redención en la humanidad y en su pueblo a través de lo que nos anuncian las fiestas de otoño. ¿Cuáles son las fiestas de otoño? Fiesta de las trompetas, Yom Teruah, el día del perdón o el día de la expiación, lo traducen en las Biblias, Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas también se traduce así en la Biblia, la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, en hebreo la fiesta de Sukkot, ¿okay? Entonces todo esto es un panorama profético, que por eso es importante diferenciar qué fiestas son de primavera y qué fiestas son de otoño, porque tienen que ver con la forma en cómo el Eterno ha llevado la redención del mundo y de su pueblo Israel en particular. Bien, dicho lo anterior, había fiestas en el ejercicio que les puse, algunas fiestas que eran de primavera, otras de otoño, y había algunas que eran tradición. ¿Qué quiere decir que sean tradición? Que no vienen en Levítico 23, no las encuentras en Levítico 23, sino que fueron instituidas por los jueces de Israel, por los maestros del pueblo de Israel, en conmemoración de algún milagro, de algún prodigio que Dios haya hecho con su pueblo. ¿Entendemos? Bien, entonces, número 1, Purim. ¿Qué pusieron ahí? Purim es tradición. Purim sí está en la Biblia, pero no en Levítico 23. ¿Dónde está la fiesta de Purim registrada en la Biblia? ¿Nadie se acuerda? ¿Dónde está la fiesta de Purim registrada en la Biblia? Sí está. Bien, en el libro de Esther. Ahí está la fiesta de Purim instituida. ¿Por qué? Bueno, en conmemoración a la victoria, a la libertad, a la salvación que Dios hizo con el pueblo judío, cuando recuerden en un momento dado se había establecido un decreto por parte del rey para matar a todos los judíos del reino de Asuero. ¿Recuerdan esa historia? Y allí Dios usó una mujer, como fue la reina Esther, para interceder por el pueblo y para hacer que cambiara el parecer, y al último
Quien terminó muerto más bien fue el que tramó la destrucción, la aniquilación de los judíos. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese hombre? ¿Cómo? Amán. ¿Sí? Sí era Amán, ¿no? Sí, sí era Amán. Que yo recuerdo, sí, sí era Amán. Les encargo, por cierto, la fiesta de Purim está próxima a celebrarse, el pueblo de Israel, ya en las próximas semanas. Lean el libro de Esther, es un libro muy bonito. Lo leen en una hora, con un café bien a gusto. El libro de Esther tiene la peculiaridad que es el único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios. ¿Sabían eso? Lean el libro de Esther y no van a encontrar a Dios mencionarse en ningún lado. Ni Dios, ni el Eterno, ni Hashem, ni Jehová, ni el nombre de Dios, nada. No se encuentra el nombre de Dios en el libro de Esther. Los judíos dicen que justamente eso nos enseña cómo en muchas ocasiones Dios obra de manera silenciosa. En muchas ocasiones Dios está presente aunque no lo veamos, así como lo hizo con el pueblo de Israel, con el pueblo judío en tiempos de la reina Esther. Y bueno, en conmemoración de esa gran victoria que Dios le dio a los judíos, se estableció la fiesta de Purim. Bien, después sigue la fiesta de Yom Kippur, ¿de qué temporada es? La fiesta de otoño, muy bien. Después viene la fiesta de Sukkot o de tabernáculos o fiesta de las cabañas, ¿de qué temporada es? Otoño. Después la fiesta de panes sin levadura o de Matzot, ¿de qué temporada es? De primavera. Después viene Pesaj, ¿de qué temporada es? De primavera. De hecho, estas dos fiestas, Pascua y panes sin levadura, son como dos en una, son como dos festividades que forman parte de una misma institución. Digamos que panes sin levadura es el cierre de la Pascua. La Pascua, recuerden, es el 14 de Abib, cuando se sacrificaba el cordero entre las dos tardes y se reunían para comer la carne asada al fuego, panes sin levadura y hierbas amargas, en conmemoración de su libertad. E inmediatamente al día que seguía, al día siguiente, empezaban 8 días, una semana completa de panes sin levadura, una semana en las cuales se abstienen de pan, de comer leudado, una semana completa de no comer leudado, de no comer pan. Pero es parte de la misma festividad. Bueno, continuamos. Hanukkah. ¿Cuál es la respuesta? Hanukkah. Ok, Hanukkah es de tradición. Hay un libro donde sí se habla de Hanukkah, pero no está en la Biblia, al menos en la Biblia que ustedes tienen. ¿Pero alguien sabe cuál es ese libro? Está en una Biblia católica. En el libro de Macabeos. En el libro de Macabeos podemos encontrar la institución de la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces. Ustedes recordarán, el pueblo de Israel estaba oprimido por los grecos sirios y en particular un rey sanguinario los empezó a oprimir, les empezó a prohibir el que se congregaran en el Shabbat, en el séptimo día, a que observaran la Torá, a que circuncidaran a sus hijos, a que ya no observaran las festividades, etcétera. Les empieza a prohibir eso y la gota que derrama el vaso es cuando Antíoco Epífanes IV manda sacrificar un cerdo en el templo de Jerusalén. Y es cuando se levanta la revuelta macabea o la revuelta asmonea en el periodo intertestamentario, como le llaman los teólogos, los 400 años del silencio, como se le llama, entre el final del último profeta, Malaquías, y el advenimiento de Juan el Bautista, que anunció y que preparó el camino para el Señor. En ese lapsus de tiempo, en ese intervalo, esos 400 años, fue cuando se dio este acontecimiento de la revuelta macabea. Y bueno, milagrosamente Dios les da la victoria sobre sus enemigos al pueblo de Israel por el liderazgo, por medio del liderazgo de los macabeos. Expulsan a los grecos sirios y se tiene la tradición de que cuando purifican el templo de Jerusalén, sacan la estatua de Zeus que pusieron en el templo.
Imagínense qué terrible, ¿verdad? Y vuelven a encender la menorá, justamente la menorá de oro, y se dan cuenta que no había aceite óptimo, no había aceite kosher, digámoslo así, apto para el servicio del templo de Jerusalén, porque no era cualquier aceite el que se usaba en la menorá del templo, era un aceite puro, venido del monte de los olivos, ¿ok? Y no era machacado todas las olivas, sino solamente el primer pinchazo, la primera gotita de cada oliva. ¿Sí se dice así? ¿Oliva? ¿Sí se dice así? ¿Ok? Era el que apartaban para ese servicio divino, y tenían un tarrito nada más con el sello del sumo sacerdote, un tarrito que algunos opinan que quizás ese aceite solamente servía para que ardiera la menorá. Un día milagrosamente ardió por 8 días, y de ahí se establece la festividad de Hanukkah, que en hebreo quiere decir dedicación, porque lo que hicieron justamente fue rededicar el templo de Jerusalén una vez que lo purificaron. Y finalmente, Shavuot, ¿de qué temporada es? Ok, Shavuot es de primavera. ¿Alguien recuerda, según la tradición judía, que se conmemora en Shavuot, en Pentecostés? Muy bien, la entrega de la ley, la entrega de la Torá. ¿Alguien recuerda? Shavuot significa semanas y Pentecostés significa 50, viene de penta en griego. ¿Alguien recuerda por qué se llama así esa festividad? $49, penta, no, 50. Se llama Shavuot porque, que en hebreo significa semanas, porque el mandato de Dios es: después de celebrar la Pascua, van a contar 7 semanas. 7 por 7, 49. Y al día 50 fue cuando tuvieron esa revelación del cielo, esa entrega de los mandamientos, esa entrega de la Torah en el monte Sinaí. ¿Okay? Por eso es que en griego, cuando se traduce al griego las escrituras, se le pone la fiesta de Pentecostés, porque en griego quiere decir penta es 50. Y finalmente la fiesta de Yom Teruah, fiesta de las trompetas. ¿De qué temporada es? Okay, de otoño. De hecho, es la primera fiesta de la temporada de otoño. ¿Alguien recuerda cuándo se celebra la fiesta de Yom Teruah? En nuestro calendario más o menos entre septiembre y octubre, pero en la Biblia, en Levítico 23, ¿cuándo dice que se tiene que celebrar? Primer día del séptimo mes. Bien, vamos a dejarle aquí, hermanos. Ya lo demás lo seguimos comentando y repasando en la clase virtual. Okay, no sé si tengan alguna duda, alguna aclaración, objeción también, reclamo. Si no los califiqué bien, no sé. Les comento que también las clases de este mes de enero, que ya son del segundo módulo, en lo personal también para mí se me hacen esenciales, aunque ya sean del segundo módulo. Para mí son temas muy importantes los que hemos estado estudiando en este mes de enero. Bueno, hermano, no sé si quiera decir algo. Ok. Bueno, entonces ya casi va a empezar la reunión, ¿verdad? Vamos a descansar unos minutos y enseguida continuamos. Bueno, vamos, dense un aplauso todos porque han hecho un esfuerzo. Dense un aplauso. Ok. Que Dios nos siga ayudando. También si alguien hizo la tarea justamente del mes de enero, ¿verdad?